Horizonte Noticias, buenas tardes. Listos con las noticias aquí en Horizonte Noticias para dárselas de una manera diferente. Vamos a tratar de ver diferentes ángulos como todos los días. Saludo a Cristian Navarrete en los controles. Cristian, buenas tardes. ¿Qué tal, Domingo? Te saludo con mucho gusto y agrado. Un día muy caluroso a pesar de que se presentaron algunas lluvias, una muy fuerte lluvia. Más bien, mucho viento en la madrugada con poca agua, pero se siente el calor un tanto insoportable, pero ya estamos aquí con gusto para darles la información que, como siempre, es basta, Domingo. Así es, Cristian, adelántanos qué es lo que vamos hoy a hablar, a discutir, a analizar. Por primera parte, bloquean padres de familia, el Boulevard de las Naciones, la exigencia, lo de siempre, quieren maestros para sus escuelas. El Ayuntamiento de Acapulco, por otra parte, ofrece borrón y cuenta nueva en pago del predial. Y bueno, también anuncian que está cubierto un 70% del servicio de agua potable en Acapulco. Por otra parte, campesinos urgen la liberación de programas para el campo. Y por otra parte, Acapulco necesita más sociedad y menos gobiernos. Esto lo dice Seferino Torreblanca. Suspensión de energía eléctrica y caída de árboles fue el resultado de la tormenta local que se presentó en Acapulco, como lo comentábamos, y por alto oleaje, el alcalde realizó supervisión de acciones preventivas en la franja turística. Por otra parte, por falta de pruebas, jueces absolvieron a Nestora Salgado y 26 candidatos solicitaron al Estado medidas especiales de seguridad, informó Nazarín Vargas Armenta. Domingo. Todos sufrimos algunos esta lluvia en la madrugada, cortes aquí en Acapulco, cortes de energía eléctrica, al igual que en otras poblaciones del estado, y les voy a dar el reporte que da la Secretaría de Protección Civil Estatal. En el centro de alertamiento concentran esta información por el ingreso de aire marítimo tropical del Océano Pacífico que se mezcla con temperaturas altas aquí en la costa, provoca lluvias y tormentas locales. Esas lluvias afectaron prácticamente a todo el estado de Guerrero, como es la región norte, la región de la montaña, la región del centro, la Costa Grande y Acapulco. Aquí en Acapulco, les decía, apagones de energía eléctrica, a sufrir el calor cuando se nos apaga el ventilador. Y también ocurrieron en Tixla, en Quechultenango y en Chilpancingo. En la ciudad capital, 6 casas tuvieron ingreso de agua debido al taponamiento de las coladeras. ¿Ven cómo pagamos de alguna forma el descuido con ecología, con la basura? Pues por causa de esta basura entra agua a casas. Aquí en Acapulco, apagones en diferentes partes de la ciudad. Un árbol que lo tiraron los fuertes vientos en la unidad habitacional de El Fobiste, pero no pasa a mayores. Sin embargo, mencionan que hay que estar alertas al estado del tiempo. Cristian. Y por su parte, el Ayuntamiento de Acapulco también emitió el boletín después de estas lluvias y bueno, lo que dijo fue lo mismo: suspensión en el suministro de energía eléctrica en varias colonias de Acapulco. 5 árboles caídos, reporta, fue el saldo que dejó la lluvia que se registró durante la madrugada de este miércoles a consecuencia de una tormenta local que afectó al estado de Guerrero. Fue el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Sabas de la Rosa, quien explicó que durante las primeras horas de hoy se registró una fuerte lluvia en el puerto acompañada de viento y afirmó que la tormenta local se formó en pocas horas y afectó distintos puntos de la entidad. Sorpresiva esta tormenta, Domingo. Es cierto, sin embargo, pues ya es temporada de lluvias y ya cualquier aire tropical que entre, que se mezclen Mencionaba que hoy, miércoles 23 de mayo, es Día del Estudiante y tristemente muchas escuelas lo celebran con bloqueos. Hoy hubo uno en el Boulevard de las Naciones. ¿Qué pasa? Que padres de familia y alumnos de 9 escuelas, es la zona escolar número 39, bloquean el Boulevard de las Naciones por 1 hora. Esto fue alrededor de las 10 de la mañana. Se reunieron por lo menos 50 personas, urgiendo a las autoridades, maestros. Yo me asombro cada vez que doy estas noticias. Miren, en esta zona escolar número 39 que abarca desde La Sabana hasta Llano Largo, piden maestros
para 9 escuelas. Y cada escuela necesita 2 maestros. Increíble que la Secretaría de Educación Guerrero no ponga orden, no pueda mandar maestros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo van a terminar estos niños, estos jóvenes, el ciclo escolar sin maestros? Que seguramente dejarán de ver algunas asignaturas, algunos periodos de su ciclo escolar. Qué pena, qué vergonzoso, qué triste. 9 escuelas necesitan por lo menos 2 maestros y tienen que bloquear a esto, tienen que llegar los padres de familia, algunos profesores que se solidarizan, alumnos. Es realmente vergonzoso para nuestro estado de Guerrero que esto ocurra. Pero no solamente fue en aquella parte de Acapulco, también en la Y, allá por La Garita, en la carretera precisamente que va de La Garita hacia Las Cruces, padres de familia del Jardín de Niños Miguel Ángel de Quevedo tienen que bloquear también alrededor de 1 hora, porque la maestra, una maestra, no quiero dar el nombre, les estafó con más de 5,000 pesos y la supervisora se hace de la vista gorda, se han quejado, han mandado escritos y bueno, la corrupción en todos lados. Hace poco hablábamos de lo grande que es la misión del maestro, de los docentes para sacar del atraso al país, pero también hay maestros, hay sectores de la educación que son corruptos, que son sinvergüenzas y que dan al traste con el esfuerzo que hacen los niños para aprender y salir adelante. Qué pena que esto tenga que pasar, Cristian. Y mientras esto ocurre en estas 2 escuelas, Domingo, ¿sí? En Acapulco también, mañana no hay clases. No van a tener clases la mayoría, todas las escuelas del sector público, porque hoy les festejaron a la mayoría de los maestros el Día del Maestro, que estamos a 23 de mayo. Ya pasaron varios días del festejo, del evento del Día del Maestro, que por cierto ese día 15 tampoco hubo clases, se supone que debieron de haberles festejado, pero se los festejan hoy y les van a dar el día de mañana. Y el viernes no va a haber clases en la mayoría también porque es fin de mes y hay reunión de consejo técnico. Así que prácticamente un puente de 4 días van a aventarse los maestros, donde si hay escuelas, donde si hay maestros en las escuelas no va a haber clases y mientras los alumnos sin aprender. Sí, fíjate que hay un sector de la sociedad que desprecia a los maestros. El propio Estado, lo hablábamos hace poco, precisamente el 15 de mayo, que existe una desprofesionalización de la docencia. La desprofesionalización de los maestros significa un desprecio, un desprestigio, una falta de confianza en este sector y algunos se lo ganan, no son todos, pero algunos se los ganan. Y cuando dice Enrique Peña Nieto, o dice el secretario de Educación Pública, dice que el Estado recobrará la rectoría de la educación, muchas veces se refiere a quitarle fuerza a los sindicatos, a que los sindicatos no sean tan fuertes y tengan tal impunidad que precisamente suspenden clases cuando quieren y como quieren. Por supuesto, hay que investigar a veces cuando hay una protesta y una marcha, el trasfondo moral. ¿Qué significa el trasfondo moral? Lo hemos dicho, significa si es un acto de justicia, pero en este caso ya pasó hace mucho tiempo el Día del Maestro. Encima de los viernes se acostumbra paro de clases, que es una actividad de los maestros para revisar sus actividades, ya estamos de acuerdo, pero se junta Día del Estudiante, vuelven a festejarse y luego el viernes que no hay clases, un superpuente sábado, domingo, en uno de los estados más atrasados en educación, mientras el país tiene un promedio de escolaridad de tercero de secundaria, Guerrero tiene un promedio de 6º año de primaria, es decir, nuestro nivel es de primaria, nuestro nivel educativo es de primaria en Guerrero, y aún así los maestros hacen este tipo de acciones. Todas las felicitaciones, el reconocimiento a los grandes maestros y toda, ¿cómo podemos decirlo? El señalamiento hacia aquellos malos maestros que paran clases cuando más lo necesita el estado de Guerrero. De por sí el mes de mayo tiene fama de ser ya un mes muy flojo, ya para prácticamente salir de vacaciones, y no debería de ser así, Cristian. No, y obvio lo que estamos diciendo, no son todos, son algunos.
los maestros que optan por mejor irse al puente, irse a los festejos. Hay algunos que no están a favor de estos festejos, pero como son indicaciones de la dirección de los sindicatos, hay que decirlo, de los tienen sindicatos. que aceptarlo y acatarlo. Sí. Y hay maestros que sí, la verdad, como comúnmente se dice, se la rifan en el salón de clases, dando clases a los maestros, a los alumnos, perdón, pero hay quienes de plano aprovechan cualquier circunstancia para no ir a trabajar. Sí, ayer en la participación que tuvo Horizonte Utópico por parte de su servidor, hablábamos de el festejo, el Día del Alumno, qué significa la reflexión. En un ratito yo quiero retomar ese tema, pero precisamente tiene que ver en un trato digno al alumno, y esto es precisamente no hacerlo, es despreciar su actividad, sus necesidades. La educación debe estar centrada en el alumno, no en los maestros, no es en sus sindicatos ni en sus partidos políticos. Mala onda con los maestros, con los sindicatos corruptos de nuestro país. Vamos a cambiar de tema porque luego me molesta un poco esta cuestión, Cristian. Domingo, por otra parte, ayer comentábamos esta situación de alto oleaje que hay en Acapulco y en la mayor parte de la entidad de la República, y bueno, por ello el alcalde ayer realizó un recorrido de supervisión, realizó en playas de la zona dorada del puerto para verificar las acciones preventivas en materia de protección civil debido a los fenómenos conocido como mar de fondo, el cual provoca alto oleaje, Domingo. Sí, te pregunto, ¿hizo el recorrido, es la noticia de ayer o hoy lo volvió a hacer? Ayer realizó la información y es el boletín que emiten para los medios de comunicación, okay. Porque ayer comentábamos precisamente que alrededor de mediodía había ya la información de que estaba realizando el recorrido. Te lo pregunto porque después que salí de la radio hice un recorrido para tratar de ver cómo estaba el mar de fondo, y lo que encontré, pero de veras lleno, era la basura en los accesos, en muchos accesos de Acapulco estaban los accesos asquerosos, llenos de basura. Decíamos ayer que nada más lavaron, barrieron y tomaron la foto en la Condesa, pero en los accesos ni siquiera yo creo que los regresaron a ver. Y te iba a preguntar si era una acción de hoy para ver si habían levantado la basura en los accesos, si habían lavado, si habían pues puesto de manera digna al puerto de Acapulco. Mejor vamos a dar una nota agradable. Esa sí es agradable. Ofrece el gobierno municipal borrón y cuenta nueva en el pago del predial. Qué bueno, porque las propiedades en Acapulco, las casas, no han tenido una ganancia, no se han revaluado. Por el contrario, nos dicen las instituciones que se dedican a los bienes raíces que en Acapulco, por la violencia, por la basura, por la falta de agua, por la falta de alumbrado público, las propiedades llegan a devaluarse hasta un 30%. Entonces, qué bueno que existen este tipo de acciones, en donde el programa Fondo de Seguridad Patrimonial, valga la expresión, aprobada por el Cabildo, busca proteger el patrimonio de las familias para que ustedes vayan a pagar lo más pronto posible si tienen algún adeudo con el predial. Dicen que borrón y cuenta nueva en adeudos de impuesto predial, pagando solo los 2 últimos años, es decir, 2017 y 2018, sin multas ni recargo. Cristian, puede uno deber hasta 10 años de predial y con esta medida, pues nada más pagas 2017, 2018, sin multas ni recargos y quedas a mano. Es así, ¿verdad? Lo que dan las autoridades es así, y es así. Si su situación es distinta a la que la autoridad está informando, sí es importante que se acerquen y acudan para solicitar información y se le den las facilidades necesarias, Domingo, para que puedan estar al corriente con sus pagos. Sí, es importante que estén al corriente. Pasa también que la recaudación por parte del gobierno municipal es muy baja, es muy, muy baja. A esas alturas yo recuerdo que el gobierno de Luis Walton ya llevaba alrededor de 850 millones. Y este gobierno va por los 650 millones de recaudación. Muy baja, y bueno, este tipo de medidas, por supuesto, ayudan y hacen un poco más justo la cuestión del predial, por lo que decía yo en un inicio, y sirve que se pone uno al corriente. Buena noticia entonces con el pago del predial, Cristian. Así es, y bueno, cambiando de información, Domingo, 26
son los candidatos que han solicitado al Estado medidas especiales en materia de seguridad. Fue el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Nazarín Vargas Armenta, quien detalló que 26 son los candidatos que están en la lista que solicitaron al Estado medidas especiales de seguridad, y luego de acudir al encuentro de la Mesa de Seguridad por la Seguridad Electoral, en la que participaron varios partidos políticos, el delegado Dagoberto Santos Trigo también, y después de este encuentro, Nazarín Vargas informó que el tema central de esta reunión consistió en revisar a los candidatos que recibirán protección especial por parte del Estado durante el desarrollo de sus actividades proselitistas. También dio a conocer que hasta el momento, como lo dijo al inicio de la nota, son 26 los candidatos que han pedido estas medidas cautelares, pero omitió decir los nombres de alguno de ellos, diciendo que no era conveniente dar a conocer esta información, pero ya ayer mencionábamos a alguno de ellos. Es Erika Alcarazosa, Juan Mendoza Costa, Gustavo García Bello, por parte del PRD, y por el PRI es Omar Jalil Flores Majul, que también está contendiendo como candidato a diputado local. Domingo. Sí, es una cuestión, fíjate, observándola en todo el país. En todo el país significa que el país en materia de Estado de Derecho, en el marco legal, es un queso gruyère. México es un queso gruyère en ese aspecto. Entonces, hay zonas, hay franjas del país en donde el Estado no regula, el Estado no tiene poder como debería de ser, donde son poderes fácticos quienes ahí piden que no se metan partidos, candidatos, y surge este tipo de vacíos de poder en donde los posibles candidatos prefieren retirarse ante las amenazas del crimen organizado, Cristian. Y ya que estamos con temas de candidatos, jueces absolvieron a Nestora Salgado por falta de pruebas. De acuerdo a información, los expedientes de los juicios penales seguidos entre 2013 y 2016 contra Nestora Salgado, la que ahora es candidata al Senado por la República de parte del partido Morena, muestran que la excomandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, recuperó su libertad al concluirse que, en todos los casos, el Ministerio Público no tenía pruebas para demostrar que había cometido los supuestos secuestros que se le imputaron. También hubo jueces que fueron más allá en sus análisis de los hechos y concluyeron que los supuestos secuestros que se le atribuyeron fueron en realidad detenciones legales realizadas por la Policía Comunitaria de Olinalá y no acciones personales, además de que el cobro por la liberación de esos detenidos no se trató de un rescate, sino de una fianza. Domingo. Oye, ese es un tema que está levantando una gran polémica y es delicado, ¿eh? Les voy a decir por qué. Porque cuando José Antonio Meade Curibreña, candidato del PRI a la presidencia de la República, acusa de tal forma a Nestora Salgado, está dejando muy mal parado al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral y a los partidos políticos. Parecía que de repente no sabía lo que decía Meade Curibreña, ¿eh? El candidato Meade está dejando en ridículo al Instituto Nacional Electoral, que permitió que pudiera participar Nestora Salgado. Punto número 1, ¿eh? Y para que el INE permitiera participar a esta señora, el Poder Judicial, un juez que hizo la investigación, que se hizo un proceso legal, determinó que ella tenía todos los derechos ciudadanos para poder participar, y los partidos políticos también dieron el visto bueno para que pudiera participar. Entonces, son varias instituciones de las más serias del país las que José Antonio Meade Curibreña, tratando de descalificar al rival, declara tal situación, y me parece que va a proceder en todo el derecho la demanda que va a hacer Nestora Salgado. Malos asesores, ayer lo decía muy bien Cristian Navarrete, les faltan buenos asesores a los candidatos que luego no tienen la capacidad, por obvias razones, de saberlo todo. En mala hora hizo esa declaración José Antonio Meade. Vamos a cambiar de tema. La cuestión del agua en Acapulco. Dice Evodio Aguirre Velázquez que se ha cubierto el 70% del agua potable en Acapulco. Yo no sé si es una buena o mala noticia para su gobierno, pero para la ciudadanía es pésima noticia, y reconoce que falta regularidad y que tratarán que hoy miércoles, se terminen los trabajos de reparación en las máquinas de distribución. ¿Por qué lo digo? Porque Capama, y apoyado por el gobierno municipal, debió haber
previsto estas altísimas temperaturas, estos riesgos de golpes de calor, para que hubiera un suministro, yo no voy a decir que del 100%, pero al menos de un 95%, tratando muchas veces hasta de tandear, porque hay colonias que aún llevan mes y medio sin agua. Recuerdo este artículo que escribí, déjenme sintetizarlo y compartirlo con ustedes. Todavía no estaba Horizonte Noticias cuando lo había hecho, y dice así: el problema del agua es un problema de conciencia. O sea, las autoridades deben de ser conscientes de lo que padecemos. Que ha llegado ya este problema a ser una cuestión de seguridad nacional, consecuencia del uso irracional que hacemos de este vital líquido. Hace falta tener una visión clara de la fragilidad de nuestro entorno ecológico. Basta echar un vistazo al río de la Sabana para comprobar en lo que lo convertimos, como casi todos los ríos que existen en Acapulco, en desagües y drenajes. Por eso es necesario convertir la política hídrica en una política de Estado, aunado a que políticamente el cuidado de los recursos hídricos no genera ganancias políticas. Los municipios como el nuestro se han visto rebasados por la realidad. 100% cierto lo que escribí, lo que significaría ríos y lagunas contaminadas, nuestras playas seriamente cuestionadas por la calidad de sus aguas a nivel nacional e internacional, nuestro sistema hidráulico, nuestra infraestructura pues, ya obsoleta, ocasiona la pérdida de fugas del 50% de agua potable en Acapulco, que por cierto tiene el doble compromiso de atender a una población de más de 1 millón de habitantes, más todo el turismo que nos visita a lo largo del año, que se puede contar en cientos de miles. Por eso luego no alcanza el agua potable, o sea, bombean y bombean, pero hay fugas. O sea, nunca le quisieron invertir los gobiernos municipales. No es solamente una responsabilidad de Bodio Aguirre Velázquez, hay que decirlo, sino de décadas y décadas y décadas de gobiernos que no quisieron invertir, porque como no hay una ganancia política, porque no se ve, les gusta hacer puentes. Eso sí les gusta hacer puentes, banquetas, que se vea, que haya el concreto, pero no les gusta la red hidrosanitaria, que luego suponen ellos que se nos olvida. Entonces, esa es una cuestión de conciencia y es una cuestión ya una emergencia a nivel de seguridad nacional, la cuestión del agua. Qué complicado. Ojalá que algo se pueda hacer, ¿no? O sea, me parece que hay una deuda con la Comisión Nacional del Agua en estos momentos, y entonces ya no va a haber recursos para la próxima administración, Y bueno, dificilísima esta situación. El concepto de calidad de vida no trata solo de problemas de presencia o ausencia de enfermedades, sino que la carencia de agua condiciona el desarrollo, recreación, conductas de una población, es decir, involucra todas las actividades de una persona e incluye a todos los miembros de la comunidad. Esa es una cuestión que he venido investigando con respecto al agua. No puede faltar el agua, puede faltar en algún momento la tortilla, puede faltar en algún momento el aguacate, el jitomate, porque encareció alguna plaga, pero el agua no puede faltar. Hay que verla mucho más allá, es decir, con una conciencia ética de el uso del agua. Cristian. Tocaste un punto también muy importante, que fue que no solamente es culpa de este gobierno, el detalle son las administraciones, la anterior, de las demás, que no han querido invertirle, no han querido preocuparse por tener un sistema, una paramunicipal en funcionamiento al 100% para que puedan dotar de agua a todas las colonias que cuenten con red hidrosanitaria. También eso es importante, hay colonias que no cuentan con tubería, vaya, sí. Y si no han querido atender esta situación los gobiernos, cada gobierno que llega recibe endeudado la paramunicipal y o trata de liquidar lo más que pueda esta deuda, o le invierte, no tiene dos, o paga, o se va todo el gasto para pagar al personal, que en su mayoría, eso sí es cierto, es personal administrativo, no es operativo, y es una paramunicipal que tiene que ser operativa casi al 100%. Sí, hablábamos de la cuestión de la educación, ¿no? Que la forma de calificar, que la forma de impartir las materias se debe de reinventar, se debe de reimaginar para que haya una mejor calidad en la educación para los niños. Lo traigo a colación
como idea, nada más como idea, nunca privatizar el agua, pero ¿por qué no privatizar la administración económica de Capama? ¿Por qué no un despacho contable sumamente transparente, fuera de todo partido político, se encargara de administrar la contabilidad de Capama? Sería fabuloso, sí, sería fabuloso. Termino el comentario de Capama y pasamos a otra noticia. Cuando hubo la emergencia del huracán Paulina y vino la Comisión Nacional del Agua a auxiliar a Acapulco, ¿qué se encontró? Se encontró que la Capama en aquel tiempo se daba bonos de productividad cuando Capama siempre ha estado quebrada. Fíjate, fue en 1997 el huracán Paulina. Bueno, se estaban dando bonos de productividad y cuando no había un solo peso de ganancia. En fin, para la anécdota y para siempre reflexionar con respecto a la cuestión hidrosanitaria de Acapulco. En otra nota tiene que ver también con el agua por las lluvias. En Chilpancingo, los campesinos urgen la liberación de programas para el campo. 3 días ya plantados afuera de las oficinas de la Zagarpa. Dicen los pobres campesinos, que en su mayoría son de la región de la montaña, que ya iniciaron las lluvias y es el momento de sembrar. Bueno, significa que este programa para el campo es un dinero que ya no le corresponde al director de la Zagarpa, ya no le corresponde a ellos, sino a los campesinos de nuestro estado, a la gente más pobre, más necesitada de poder sembrar su milpita para poder comer durante algún tiempo. Le niegan un dinero que es ya de ellos, por ley, ya cuando es un programa es un dinero destinado para ellos. La mayoría del campo en Guerrero es para autoconsumo, muy poco se exporta a otros estados o a otros países. Por ahí el mango, el melón y la sandía en la tierra caliente, el mango en las costas, muy poco se produce para exportar. La mayoría es para que la gente se lo coma, autoconsumo. Problemas con la Secretaría de Educación Guerrero, que no da maestros a las escuelas. La Zagarpa no da el dinero que ya está programado para los campesinos de Guerrero. Y así, tantas cosas que nos hacen entender por qué somos uno de los estados más pobres de todo el país. Pobre de entre los pobres. Cristian. Oye, y lo hemos mencionado antes, Guerrero tiene distinta variedad de productos que pueden aprovecharse, tener unas empresas bien establecidas, dándoles incentivos fiscales para que se establezcan bien. Vemos cómo, si nos vamos para la zona poniente, vemos cómo se desperdicia mucho coco. Mango, tenemos mango, coco, tenemos nanche, tenemos limón, y está mal aprovechado. Debería de concentrarse todo eso en una empresa o empresas aquí establecidas en Guerrero para que se pueda aprovechar estos recursos. Y no nada más es Guerrero, otros estados es la misma situación. Fíjate, te voy a dar un dato, Tenemos lo más importante que puede haber en este país, agua. El 80% de los recursos hídricos del país están en el sur, es decir, en estados como Guerrero. Estados en el norte, cómo batallan con el agua, cómo sufren para poder tener sus ríos, sus arroyos. Y aquí en Guerrero, nada más en Guerrero tenemos bastantes ríos, de los más importantes como el Balsas, como el río Papagayo. En la Costa Chica, cada pocos kilómetros encontramos ríos buenos, el de Marquelia, por ejemplo, el de San Juan de los Llanos, allá que baja por Metepec. Bueno, tenemos tierras, tenemos clima, y aún así, gracias a las políticas burdas, seguimos en el vil atraso. Hay que decirlo, ¿por qué no? Y hablando de políticas públicas, se comunicó con nosotros muy amablemente Tomás Palma. Él es candidato a la alcaldía de San Marcos por el PRD. Lo primero que le pregunté, a ver, si usted gana, ¿qué políticas públicas piensa implementar? ¿Qué ideas tiene? Pero ideas en el sentido de proyectos. Y me dice que ha trabajado en investigar los precios de los insumos agrícolas para el campo, en cuestión de la ganadería, traer genética. Ya ustedes saben que ha evolucionado esta cuestión, ya la técnica la tecnología en la genética, y detonar el turismo en esta laguna donde fuimos a ver donde hicimos un reportaje, la laguna de
Tecomate. Tecomate Pesquería. Tecomate Pesquería, muy bonito, falta un poquito de inversión y wow, sería fabuloso. Ojalá sea cierto, ¿no? Lo que dicen los candidatos, los políticos. Y a propósito de los candidatos, vamos a mencionar lo que declararon el día de hoy los más importantes contendientes a la alcaldía de Acapulco. Por ejemplo, el contador Seferino Torreblanca dice que el puerto necesita más sociedad y menos gobiernos para combatir sus problemas, el candidato del PT. En cambio, Rubén Figueroa Smutny dice: mi tema es político, no económico. Jaco Vadillo, del PRD y del PAN, también Movimiento Ciudadano, dice: no debe haber candidatos bajo sospecha en la contienda. Y después hizo fuertes declaraciones en contra de Ricardo Taja, del PRI y Partido Verde, que dice, contesta a su vez Ricardo Taja: me difaman porque se sienten perdidos. Voy con fuerza y no me van a detener. Ricardo Taja se defiende con estas declaraciones. Genaro Vázquez Flores dice que iniciará de cero los adeudos de agua potable, principalmente a quienes reciben solamente, valga la redundancia, los recibos sin líquido en caso de ganar. Dice que se iniciaría de cero, no habría deudas por el agua en Acapulco. Cristian. Lo cierto es que ya está subiendo el nivel de los señalamientos que hacen los candidatos. Ya daban conferencias de prensa cada uno de los encargados de llevar esta situación de cada candidato. Por parte de Ricardo Taja anunciaron que van a denunciar a Jesús Zambrano y también al mismo candidato Joaquín Vadillo por las declaraciones que diera el primero el fin de semana al arranque de campaña, acusando que están usando dinero ilícito. Y por su parte también Joaquín Vadillo anunció este día que también van a denunciar a Ricardo Taja por usurpación de profesiones, y lo mismo señala él, el uso ilícito de dinero para su campaña. Lo cierto es que está aumentando más el nivel de las acusaciones, no como quisiéramos que fueran de propuestas serias y aterrizadas, vaya, porque hay unas propuestas que están diciendo que están difíciles o no le vemos ni pies ni forma para cómo la pudieran realizar. Lo cierto es que sí están intensos ahorita, sí. y va empezando, Fíjate, claro, queremos saber, tiene un recurso, el gobierno municipal tiene un recurso, queremos saber cuál es su idea de manejar esos recursos, en qué, en salud, precisamente la cuestión hidrosanitaria, un rastro municipal, comemos carne sin ninguna garantía, no sabemos en dónde sacrificaron a ese pobre animal, seguramente en las peores condiciones inhumanas, cómo se traslada la carne en esas altas temperaturas, no hay un frigorífico del rastro, cómo comemos esa carne, qué carne es, de dónde viene. Al mismo tiempo un rastro ayuda, un rastro municipal, sobre todo que tenga el rango TIF, esta nomenclatura de un buen rastro que cumple con todas las condiciones. Un buen rastro apoya el desarrollo ganadero, por eso la cuestión ganadera se ha caído mucho en Guerrero, porque no hay ningún rastro, no hay rastros en Acapulco. Luego, el desperdicio cárnico de estos animales que se sacrifican va a dar a los ríos, va a dar al drenaje, va a dar al aire libre, contaminando terriblemente. Vivimos a veces en una bomba de tiempo, en cuestión de salud, por no haber un rastro. ¿Por qué no nos hablan de eso? ¿Por qué no nos hablan de cómo hacer que el turismo llegue? ¿Qué idea tienen con respecto al turismo para desarrollar a la única industria que tenemos en el municipio? En fin, tantos temas interesantes que pasan por alto porque ya están empezando a pelear de manera verdaderamente agresiva. Cristian. Y hablando de rastros, ¿qué pasó con el rastro tipo TIF, que se supone ya debería estar en funcionamiento, Domingo? Se desconoce, mira, el rastro estaba aquí en la Sabana, estaba en la Sabana, era un rastro grande, hace muchos años, de hecho llegó a haber hasta dos y... me refiero al que inició... En el Salto. Sí, el Salto. Sí, están muy padres las columnas, están muy padres las traves, pero hasta ahí... ¿Sigue sin funcionar? Sigue sin funcionar, gobiernos y gobiernos van, vienen y ese rastro nunca se echa a andar. Al igual que el edificio inteligente. Al igual que el edificio inteligente, esa es otra cuestión, la cuestión de las vialidades, hay que ir pensando
en otra carretera que pudiera cruzar por de Costa Azul, por ejemplo, a Cayaco, a Llano Largo. Tiene que evolucionar nuestro puerto de Acapulco, no nos podemos quedar en el pasado, pero tampoco es bueno que peleen de esta forma los candidatos. Domingo, si me permites, como siempre, agradecer a nuestros amigos que nos hacen favor de vernos como todos los días. Eliana Romero, saludos desde la Ciudad de México, nos está viendo. Alberto Romero, Mari Vallejo, manda a saludar. Richard Garrido Reyes, saludos Domingo. De Richard Garrido Reyes, te mando un fuerte abrazo, nos vemos en el gym, dice. Doctor, claro que sí, con mucho cariño, ahí estamos. Nuestro amigo José Luis Díaz saluda, buenas tardes a ti y a tu servidor. Hay muy buen material para hablar, pero dice que quiere comentar que ayer falleció un ícono de la natación, el gran señor Samuel Gutiérrez Solís, que dejó su marca sin que nadie lo haya quebrantado. Descanse en paz, dice. Hay que hacer un reportaje de él, es cierto, muchas veces se nos escapa algún tipo de información y esta no debería de ser. Vamos a investigar y dar la nota como debe de ser, claro que sí, gracias por recordarnos. Martín Pineda manda saludos también, Geraldina Pérez y su sentimiento costeño en RTG, saludos, y Ana Mayo Tornés, ya se nos conectó Ana Cecilia Pita, excelente programación, saludos desde California. Oye, padrísimo, ¿cuántas ciudades ya parecen una parte de México? Tortillerías, heladerías, bueno, tantas cosas el estado de California, y qué bueno, héroes para nosotros aquellas personas que emigran y que pueden seguir manteniendo la identidad. Gracias por vernos desde el estado de California, Cristian. Oye, y a pesar de que vienen las elecciones y la incertidumbre para algunas empresas, de acuerdo al portal Forbes, Electra invertirá 4 millones de pesos este año pese a preocupación por elecciones. Dependiendo de las políticas del nuevo presidente, puede haber un beneficio para nuestro negocio o una afectación. Tenemos esa incertidumbre como todos los mexicanos, comentó el director general de Electra, y sin importar la incertidumbre para el proceso electoral y las políticas económicas de quien sea elegido nuevo presidente, Electra va a invertir 4 millones de pesos este año en 90 tiendas, que sumarán a las 1,180 con las que ya cuenta. Déjame hacer un comentario. Sí, por favor. Amigos de Horizonte Noticias, o sea, a veces nos quieren ver la cara de tontos. Lo dice perfectamente Jorge Cepeda Patterson, Premio Nacional de Periodismo, lo dijo hace alrededor de 3 años. No hay una fortuna en México que no esté ligada al poder. O sea, nosotros trabajamos, nunca nos hacemos millonarios. ¿Por qué otros? No es cierto que son grandes genios. Se ha seguido haciendo investigación, han seguido los hilos de sus fortunas y están ligadas al poder. Y me refiero a Electra porque el dueño es el señor Salinas, de Grupo Salinas, dueño de TV Azteca, de Salinas y Rocha, de Electra, entre otras empresas, y fue de los más favorecidos en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando empezaron las privatizaciones. Su nombre, Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos del país, es más rico que el mismo Azcárraga Gallán, dueño de Televisa. Televisa tiene mayor rating, pero el señor Salinas Pliego es mucho más rico que Azcárraga Gallán. Todas las fortunas están ligadas al poder. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque se hacen tontos. O sea, Andrés Manuel López Obrador es una persona de centro izquierda, no es socialista. Y los países en estos momentos tienen poco margen a nivel internacional. No va a haber grandes vaivenes económicos a menos que haya boicots. Yo quiero leer, si ustedes me lo permiten, me llamó mucho la atención la columna de Joaquín López Dóriga. López Dóriga, todos sabemos que puede ser un periodista con sus asegúnes, para no ser aquí grosero, pero está bien informado. Déjenme decirles lo que escribió el día de hoy. Un grupo del poderoso Consejo Mexicano de Negocios que preside Alejandro Ramírez se ha convertido en el principal frente contra la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Le puede decir que sin representar el sentir unánime, me consta que al menos 2 de sus integrantes no están de acuerdo. La mayoría, hombres y mujeres, lo apoyan en su estrategia de promover la candidatura de Ricardo Anaya sobre la de José Antonio Meade.
También le puedo informar que el mismo Alejandro Ramírez, al frente del llamado Grupo Estratégico del CMN, del que forma parte Claudio X González, o sea, los más ricos del país, pidió una reunión con el presidente Enrique Peña en la que se plantearon dejaran de apoyar a José Antonio Meade y que operara su declinación a favor de Ricardo Anaya para frenar a López Obrador, al que ven como un peligro para México, y hablaron hasta que el presidente Peña Nieto tomó la palabra para decirles que Meade no declinará por nadie, que Meade sigue siendo su candidato y lo será hasta el final, y que él, como presidente de la República, no meterá las manos en la elección ni por la vía de la declinación y que aceptará el resultado del 1 de julio, sea cual sea, etcétera, etcétera. ¿Qué nos quiere esto decir? Que hay poderes, les llaman poderes fácticos, que intentan meter la cuchara, las manos en la elección presidencial por intereses personales, no intereses de país, no intereses de la sociedad. Así la situación llama la atención, llama la atención que no, yo les dije, falta mucho todavía por ver, vamos a ver qué ocurre. Lo bueno que el presidente está en ese aspecto más cuidadoso, ojalá que no vaya a haber algún tipo de maquinación en contra de la democracia, Cristian. Oye, Domingo, y quiero mandarle saludos también a Ana Mayo Tornés, desde Tecuanapa, Guerrero, nos acaba de escribir. Bonita región, bonito lugar. Saludos, con mucho cariño, claro que sí. Domingo, por otra parte, recortan 68% del presupuesto para la observación electoral. El primero de julio se celebrarán las elecciones más grandes en la historia del país, pero estas serán las que tengan menos observadores registrados. Perdón. El 1 de julio se van a celebrar las elecciones y con 3,406 cargos en disputa, 1,300 más que en las elecciones anteriores y más que en ninguna otra antes vista. Pero, sin embargo, en este proceso hay menos presupuesto para observación electoral y, por el momento, menos observadores electorales aprobados. Este año, el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, que busca incentivar la participación de la sociedad civil para que supervisen los comicios, se redujo en un 68%, según cifras que dio a conocer el Instituto Nacional Electoral, y pese a que se trata de un proceso electoral único por su magnitud y que se supone es un reto institucional sin precedentes, como señala el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que gestiona estos recursos, solo se recibió $1,253,150, la cifra más baja para las elecciones federales desde que se creó en 1994. Domingo. Sí, ojalá que no vaya en detrimento. Fíjate que cuando era este señor, cuando fue en el 2000 las elecciones, ahorita me acuerdo el nombre del presidente del IFE, obtenía el IFE cerca del 90% de la credibilidad como institución. No lo ha logrado nadie, no lo ha logrado nadie. Y cuando llegó Ugalde, ya para el 2006, era una de las instituciones con la menor credibilidad, hasta el 36% llegó a tener. Ahorita me acuerdo del nombre del presidente del IFE en el 2000, tiene un nombre extraño, pero ahorita me acuerdo. Y vamos a ver ahora qué credibilidad tiene el INE, en una de las elecciones más, todavía con una coyuntura mayor que la del 2006 por la situación, que el pueblo está molesto por la corrupción, por la economía que está trabada, por la situación con los Estados Unidos. Hace muy interesante, probablemente se cancele el Tratado de Libre Comercio. ¿Y qué vamos a hacer si tenemos el 80% de nuestras exportaciones con Estados Unidos y nuestra producción está basada en la política con Estados Unidos? Entonces es una elección por demás interesante para tomar en cuenta, Cristian. Dice José Luis Díaz, Chaufet. No, ahorita lo checo rápidamente pero sí hizo muy buena labor, este señor, ahorita les doy el nombre. Por lo pronto les pedimos a nuestros amigos que nos ayuden a compartir esta información, que como siempre se los decimos es para ustedes, y que nos hagan llegar sus comentarios, sus propuestas, sus peticiones, también ¿por qué no?, sus denuncias, para nosotros poder ser el vínculo con las dependencias y poder canalizarlas si sean atendidas lo antes posible. Domingo, no le encuentras el dato. No, si no, te los quedo a deber si te acabas ya la información. ¿La terminamos? ¿Sí? Bueno, la quedamos a deber para mañana, damos el dato. Como quiera, es un tema que no caduca,
y que hay que estar muy atento a la labor que hace el Instituto Nacional Electoral, Cristian. Domingo, como siempre, agradecerles a nuestros amigos. Les recordamos que estamos en temporada de lluvias. Cualquier situación que tenga que ver con este tipo de fenómenos, repórtenlos a la Dirección de Protección Civil. Pueden contactarlo a través de las redes sociales, ya sea el municipio, también el estado, o bien al 911 para su atención pronta y oportuna. Domingo. Gracias, Cristian. Un placer trabajar contigo. Gracias a ustedes, amigos de Horizonte Noticias. Nos vemos el día de mañana. Que tengan bonita noche. Horizonte Noticias, periodismo de análisis. La información también tiene que ser analizada desde un punto de vista crítico, objetivo y veraz. Horizonte Noticias, conducido por tu amigo Domingo Canales. Síguenos de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales. Horizonte Noticias, periodismo de análisis. Horizonte Noticias, periodismo de análisis.